Jesucristo tiene todo poder. No importa tú, tal vez tengas alguna opinión particular de Dios, de la fe. Hoy día te hablamos de Jesucristo, no de una religión. Dios quiere que tú conozcas al Salvador de tu alma, al que puede bendecir también tu vida. Y dice la Escritura que hay siempre oposición, de alguna manera, para dudar, para paralizarnos, para neutralizarnos a nosotros. El mundo tiene eso. Las ciudades, las autoridades, las comunidades. Entonces Jesús les dice: miren, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Le dice. Porque los fariseos también habían gente que echaba fuera demonios, tipo exorcistas. Y sus maestros practicaban eso también. Lo intentaban muchas veces, lo hacían otras veces. Y si sus maestros no lo hacían por Dios, ¿por quién lo hacían? Les está diciendo. Entonces ellos dijeron: wow, no podemos. Entonces, si mi maestro lo puede hacer por el Señor, ¿cómo no lo puede hacer Jesús también? Y le dice: una casa dividida contra sí no puede resistir, no va a prevalecer. El sentido común le dice: no puede estar el diablo contra el diablo. O es Dios o es el diablo, pero no están los dos juntos ahí. No puede estar la luz y las tinieblas juntas. Siempre hay una oposición. O hay oscuridad o hay luz. O hay tinieblas o está el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que Jesús le responde de esta manera. Y cuando el Señor le dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Está hablando Cristo. El reino de Dios o el reino de los cielos se trata de la manifestación de Dios entre nosotros, entre las personas. La voluntad de Dios revelada y manifestada en nuestras vidas. Diga conmigo: gloria a Dios. El reino de los cielos es como el cielo en mi corazón, en mi vida. No está en este mundo tal vez a mi alrededor, pero puede estar en cada uno de nosotros por la fe en Jesucristo. Por eso la persona que se acerca a Dios tiene un cambio de actitud. La persona que se acerca a Dios cambia su actitud. Las personas que tienen una relación con Dios y no una religión tienen una nueva actitud para la vida y para sus semejantes. Despierta el amor a Dios y al prójimo. Despiertan los valores, las metas, el esfuerzo con valores que nos ayudan a alcanzar metas, pero también nos da libertad del pecado, victoria sobre el pecado. ¿Cuántos me escuchan? El reino de los cielos. Diga conmigo: el reino de los cielos. Eso significa que si hablamos del reino de los cielos, ya no puede estar el reino de las tinieblas, de Satanás. Ya no puede estar ya. Cuando llega Jesucristo con el mensaje del reino de los cielos, y no lo pueden matar a Jesús desde niñito, no lo pueden matar desde bebé, y aparece sanando a los enfermos y venciendo a Satanás en el desierto, las tinieblas se debilitaron, temblaron. Los demonios tiemblan cuando empezaban a ver a Jesús. Y Jesús iba a las sinagogas, dice la Biblia, que es un tipo de iglesia, de congregación que había en cada pueblo, ciudad, y a veces había gente enferma u oprimida también dentro de los grupos que adoraban a Dios. Y dice que los demonios temblaban y se asombraban y decían: ahí está Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, decían, el Salvador, no me atormentes. Por eso que hay gente que le incomoda el mensaje de Dios, y el religioso también se incomoda, ¿no? Y el espíritu de religiosidad engaña y confunde para arrebatar al ser humano la fe, para quitarle la fe y el ejemplo de Cristo para nuestras vidas. Pero cuando está el reino de Dios, Satanás es debilitado. Y Satanás es un tipo de rebeldía, rebelión contra Dios. Satanás quiere que el ser humano se rebele contra Dios. Satanás fue soberbio, altivo, por eso fue despojado de los cielos y cayó, dice la Biblia. Y Jesucristo lo derrotó. En la cruz del Calvario le dio un golpe de muerte. ¿Cuánto dicen amén? Dice Génesis 3:15, el Señor le dijo a Eva: tu simiente le pisará la cabeza y su simiente te herirá en el calcañar. Estaba hablando de Jesús y Satanás hasta el día del sacrificio. Cómo Jesús iba a sufrir, pero cómo iba a recibir el golpe de muerte el mismo enemigo. Cuando Jesucristo nace y tiene victoria, siendo un hombre como nosotros, pero tiene victoria
en santidad, en obediencia, en honra a Dios, rechazando a Satanás, desobedeciendo las mentiras del infierno y acatando la voluntad de Dios, siendo un hombre como nosotros, da gloria a Dios con su vida. Y es ahí cuando Satanás es debilitado, es derrotado, es vencido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Diga conmigo, Cristo venció. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 10:17: he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. No le pudo derrotar a Cristo, no te puede derrotar a ti, le está diciendo. Satanás no pudo derrotar a Cristo. Cristo dice: a ti tampoco te puede derrotar. Así como yo he vencido, tú también puedes vencer. Nosotros no vamos en nuestras fuerzas, vamos en el nombre de Jesucristo. En nuestra vida, en nuestro corazón está el Señor. No es lo que sepamos o lo mucho que sepamos o lo poco que sepamos. Es Jesucristo, nuestro Señor, el que nos da la victoria. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al Señor? Entonces Jesús le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús le dice a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Lucas 17, cayó. Mientras Jesús está desarrollando su ministerio y los discípulos estaban llevando el mensaje del reino de los cielos, cayó, fue derrotado, fue vencido, está siendo despojado, está siendo atado. Desde el momento que Jesús nace, empieza la derrota de Satanás. ¿Cuánto dicen amén? En la cruz del Calvario, Jesucristo tuvo una victoria plena. Le dio el golpe de muerte. La Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús vive. Gloria a Dios. Para que suceda eso, la victoria sobre ese hombre fuerte, tuvo que ser atado, dice, para quitarle lo que ha sometido. La humanidad, usted ve cuando en los días del pueblo de Israel, muy pocos lugares hablan de la revelación de Dios. Y Dios sí se ha revelado siempre al ser humano. En cualquier cultura, etnia, época, circunstancia, género, nación, idioma, Dios siempre se ha revelado aunque no hayan tenido la Biblia. Eso está en Romanos 2, los que están haciendo devocional, ahí lo va a encontrar. Dios se reveló por la naturaleza, por la creación, se reveló. Pero Satanás entró y entra la brujería, la idolatría, ¿no? Los sacrificios humanos, el asesinato, la injusticia y todo tipo de maldad por la inclinación al mal. Ahí está Satanás afligiendo al ser humano. Por eso Dios nos da a Jesucristo. En Juan 10:10 nos habla la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Cuando el mundo estaba sin Dios, sin el mensaje del evangelio, en total opresión. Cuando la persona está sin Dios y sin el mensaje del evangelio, está en opresión, está bajo opresión y el señorío de ese hombre fuerte. La persona que se acerca a Dios empieza a experimentar cambios, porque Dios es el creador, Dios es el restaurador, Dios es el libertador, Él es el más fuerte. En Lucas 11:21 nos da esta palabra referente a lo mismo y lo dice de otra forma. Lucas 11:21. En Lucas 11:21 la Biblia señala así: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando David, el pastor de ovejas, derribó al gigante Goliat, uno solo, Israel salió a tomar y a despojar el botín. Cuando David derribó a Goliat, el pueblo de Israel salió a despojar al enemigo. Le quitó todo, dice. Es un tipo de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario.
Jesucristo derrotó a Satanás y ahora le da autoridad a su iglesia para que hagan discípulos a todas las naciones, para que nuestras familias sean salvas, para que experimentemos la sanidad, la libertad en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios por sus promesas. ¿Cómo entramos? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo atamos y neutralizamos al enemigo? ¿Cómo lo echamos fuera? ¿Cómo lo derrotamos? No solamente está en que yo lo eche fuera. Tengo el nombre de Jesucristo. Tengo el nombre del Señor. Marcos 16:17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y continúa hablando de los milagros en el nombre de Cristo. Pero no queda ahí. Nosotros vemos en Juan 8:32, dice: y conoceréis la verdad. 8:32 de Juan. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hace libre. La verdad nos hace libres. La libertad es sinónimo de paz, de gozo, de salud, de provisión, de bendición. Libertad nos da Jesucristo. ¿Y cómo conocemos la verdad? Diga conmigo: meditando en las Escrituras, buscando el rostro de Dios, meditando en las Escrituras. ¿Cuántos queremos neutralizar al enemigo? ¿Cuánto estamos meditando en la palabra de Dios? No, tal vez nosotros leemos la Biblia el día de hoy, nos acercamos a Dios y le adoramos, pero Dios quiere manifestarse en nuestras vidas cada día y edificar nuestra fe y fortalecer todas las áreas de nuestra vida. En una ocasión, dice Lucas 13:16, que Jesús sanó a una mujer que vivía así, su enfermedad era así. Y cuando alguna persona tenía características de enfermedad en Israel, no las consideraba mucho. No sé si se casaría o tal vez le dejaría a su esposo. Y así iba al templo. Y cuando llega un día de reposo, porque el día de reposo se reunían los judíos, ahí fue Jesús ese día. Dice que oró por ella y ella se sanó. Y le criticaron. Y le dije: oye, ¿por qué tienes todos los días para trabajar? ¿Por qué vienes a sanar el día sábado, que es de reposo? Y Jesús le dice: hipócritas, cuando se cae un animal al pozo no lo rescatas. ¿Cómo no voy a desatar a esta mujer que es hija de Abraham? Desatar de Satanás a esta mujer hija de Abraham, que tiene 18 años oprimida con esa enfermedad. Jesús trae libertad a las personas que le buscan, a las personas que congregan. Sí, mis hermanos, dice Hebreos 10:25: no dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué sucede cuando tú congregas? Renuevas tu adoración, fortaleces tu fe, meditas en Dios, te examinas, eres ayudado, eres ayudada. Tú también puedes servir a otros, y cuando tú sirves a Dios, Dios también te fortalece. Las personas que sirven a Dios, a su prójimo, Dios las fortalece, las hace más fuertes. Cuando nosotros nos congregamos, estamos también derrotando, neutralizando al enemigo. Lo estamos dejando a un lado, lo estamos echando fuera de nuestro camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo estamos echando fuera cuando meditamos, cuando buscamos el rostro de Dios. En el Padre Nuestro, Jesús dijo, Mateo 6:13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Líbranos del mal. Líbranos del mal, dice, de las tinieblas y de toda maldad. Esa es la oración. Cuando nosotros vemos ejemplos de problemas en la Biblia, el Hijo de Dios, la hija de Dios eleva su oración y clama a Dios. A veces ha sido una oración muy sencilla, pero a veces ha sido una oración que ha requerido tiempo y constancia, perseverancia, en la cual se ha mostrado la fe, se ha mostrado la respuesta a la fe. La oración tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Cuando los cristianos eran perseguidos, se reunían y oraban: soberano Señor, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, dice en el libro de Hechos capítulo 4. Mira lo que nos está pasando, mira lo que dice tu palabra, ayúdanos.
y venía el Espíritu Santo sobre sus vidas para darles victoria. Cuando nos reunimos, oramos, cuando tenemos una meditación bíblica diaria, constante, nosotros estamos neutralizando las tinieblas. ¿Cuántos me escucharon? Cuando tomamos autoridad y lo echamos fuera, eso está en la Biblia, ¿no? Mateo 10:8, sanad enfermos, echad fuera demonios, resucita muertos. Es una orden que está dando clara, nos está dando autoridad para que nosotros hagamos lo que Cristo hizo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo creo? En el nombre de Jesús hay poder, en su palabra hay poder, en su presencia hay poder. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, usted lo encuentra ahí en su Biblia. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dígalo conmigo, si no lo puede encontrar. Diga conmigo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mire, la sangre de Cristo tiene poder, pero también dice, y la palabra del testimonio de ellos. Cuando tú y yo vivimos en santidad, los demonios tiemblan, tienen que irse, son derrotados. Podemos nosotros proclamar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando tienes una necesidad constante, por ejemplo la económica, ¿cómo te desatarías de ese problema? ¿Cómo lo vences ese problema? ¿Cómo lo derrotas ese problema? La Biblia básicamente nos dice: el que no trabaja. ¿Qué pasa con el que no trabaja? Diga el que está a su lado: creo que nos están hablando. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero otro: yo trabajo, pastor, y no me alcanza. Incluso ya no he podido ir al cine muy seguido, dice. ¿Qué dice usted? ya tiene la respuesta. Otros dicen: yo no voy al cine, no me alcanza. ¿Qué dice la Biblia de la economía? ¿Qué más dice? ¿Se da cuenta? Si yo tengo un problema y pienso en la palabra de Dios, ¿qué dice? Y la aplico, yo derroto al enemigo, lo saco de mi territorio. Tal vez yo soy una persona mezquina, no me gusta compartir con nadie. No. Y dar para la iglesia, no, ahí hay bastante plata, dicen. Pero eso es por Ecuador, creo, ¿no? Por acá no hay eso. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿No dice ahí: yo reprenderé al devorador y te haré tierra deseable? Que el que da recibe, medida apretada y revestida recibe el que da, dice. Con la medida que mides serás medido. ¿Cómo eres? Ahí también entra el ámbito de la fe. Creerle a Dios. Si es un problema físico, mental, de salud, se activa la fe. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué habla la Escritura de este problema? Si es un problema moral, de inmoralidad sexual, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de la inmoralidad sexual? Tú la lees, la Escritura, y la palabra de Dios viene a ser como un espejo que te hace ver. Si tu problema es la ira, la contienda, tú vas a la Biblia y encuentras la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí está Dios aconsejándote. Por eso es que nosotros habituamos ir a un consejero, a un guía, a un líder que nos ayuda, que ora por nosotros y nos da un consejo de la Biblia. Cuando nos dan una orientación, nosotros decimos: ¿por qué mis hijos están así? Podemos decir: ¿por qué la gente habla de mis hijos si mis hijos son los mejores hijos del mundo? ¿Cuántos padres dicen amén? Pero si el profesor se para quejando de tu hijo, claro, es el mejor del mundo en el sentido que es tu hijo.
Pero si el profesor para mandando notas a tu casa, ¿qué dices tú? ¿El enemigo está atacando o hay algo? ¿Le echamos la culpa al enemigo o evaluamos también a nuestro hijo? El enemigo está atacando, puede decir alguien, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Instruye a tu hijo. Tus hijos pueden ser excelentes, como los míos, y de hecho que lo son, cada uno de ellos. Pero un día un profesor me llamó por uno de ellos y dijo: su hijo ha dañado una puerta. Yo me presenté puntualmente a reparar esa puerta. No dije: no, que lo están atacando, es una persecución esto, persecución religiosa. ¿Dónde estamos, mi amado hermano? Ya se va a parecer al congresista que puso una ley para que las mujeres no usen minifalda. Y cuando le dijeron: oye, señor, ¿qué le pasa? ¿No ve que está en el Perú y esta ciudad es libre? Y el sentido común, ¿no? No, me están persiguiendo por la fe. Bueno, eso yo lo puedo hacer en mi vida, no en mi casa, en mi iglesia, pero imponerlo al país. Y si la autoridad, el profesor, el vecino me da una queja, yo inmediatamente, si quiero tener que siga brillando esa hija o ese hijo, yo voy a ir y voy a ver qué está pasando. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Si cogió algo, ¿no? ¿A cuántos un niñito inocente, un hijito, una hijita le ha traído a su casa un borrador, un lapicito que se lo encontró en el colegio? Levante su mano. Mi esposa es la primera que levanta su mano. Suele darse, ¿verdad? El niñito, la niñita trae un lapicero. Me encontré, dice, con una carita así, me encontré, dicen. Hermano, tiene que ir al profesor si no sabe de quién es. Y si tiene nombre, tiene que ir y disculparse. Tiene que darse un tiempito o mandar una nota para que ese hijo o esa hija se disculpe y pida perdón. Y si siente un poco de vergüenza, no te preocupes, esa es medicina. Tu hija, tu hijo nunca más va a robar. Nunca será un ladrón. Porque esa es la verdad, está robando. Y si tú le dices: oh, se lo encontró mi hija, guárdalo, bórralo, borra el nombre que está ahí. Ese es otro asaltante, hermano. Y dice: ¿por qué hay tanto robo en el país? Dice, las autoridades son. Pero si tú vives en santidad, lavado en la sangre de Cristo y por la palabra del testimonio, tú le dices a los demonios: te vas, y se va. Llega el momento y la hora en la cual Dios te da grandes victorias. Si tu lucha es grande y si tu prueba es difícil. Pero seamos honestos y humildes, somos seres humanos y todos debemos examinarnos. Si tu esposa te dice algo, tu esposo te dice algo, no pienses que el enemigo te está atacando también. Escucha, detente. Si tu padre o tu madre te da un consejo, no está exagerando. Mejor examinémoslo. Entonces eso nos habla de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y si mi relación con mi prójimo está buena, es una señal. Pero si es abierto el odio a la escritura, la Biblia es otra cosa. Ya eso es la persecución. Pero si se trata de alguien que me ama, pues yo voy a escucharle. Dios va a guiarme. Si tú participas de toda actividad cristiana, espiritual, te aseguro que tú tienes fortaleza y vas a poder caminar en victoria. Vas a despojar al enemigo. Vas a ver frutos en tu camino. Dios te va a llevar de menos a más. Y tú vas a poder decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es lo que Dios está haciendo el día de hoy en nuestras vidas. Cuando escuchamos su palabra, nos está fortaleciendo en la verdad de las escrituras. Si nosotros hemos pasado problemas y luchas personales que nos han dejado detenidos o frustrados, Satanás va a querer que tú seas neutralizado. Pero levántate y hazte un ejemplo. Sé un testimonio para otros amigos, familiares, de que las personas que pasamos pruebas, dificultades, reveses, también podemos recuperarnos con la ayuda de Dios y ser de bendición para los demás, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito con que son llamados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo mejor está por venir entonces para nuestras vidas. Entonces viene el maligno muchas veces a las personas a proponer cosas incorrectas y tú le dices no. Ya el maligno ya sabe, ya mejor no voy por acá porque me van a decir no.
y tú conoces tus áreas débiles o donde has tenido dificultades, y tú evitas esas circunstancias o esas personas o esos hábitos, entonces tú vas a tener victoria, tú vas a caminar en libertad. Dios te va a dar la fortaleza. La persona que de verdad se arrepiente encuentra liberación, encuentra cambios en su vida. Gloria a Dios. A veces no se trata de nosotros, se trata de nuestra familia. Nos toca interceder, orar por ellos, y Dios permite algunas dificultades en nuestro entorno para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, para que nuestra fe crezca, la fe en Dios crezca y veamos frutos en nuestra vida. Nosotros estamos ya viendo un cambio en nuestra vida cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, aunque la prueba sea difícil, como a veces algunos han enfrentado la muerte en sus familias y han tenido que clamar porque un milagro. Y tal vez la persona no se sanó, pero la persona sí era creyente, sí era un hijo o una hija de Dios. Entonces Dios está también tocando las familias completas, para que nosotros vengamos a sus pies y le conozcamos y experimentemos la salvación y la libertad que da la fe en Jesucristo. Toda persona que viene a los pies del Señor ya experimenta una libertad maravillosa en el Señor. Amén. El Señor nos dice entonces que nosotros podemos entrar a la casa del hombre fuerte porque hay uno más fuerte que le ha detenido, lo ha paralizado, lo ha neutralizado, lo ha atado, y ahora puede ser despojado en el nombre de Jesús. Podemos entrar a esa casa que es nuestra vida, el futuro que nos ha dado, nuestra existencia, que es los dones que Dios nos ha dado, las habilidades que Dios nos ha dado para crecer y ver el fruto de Dios en cada una de nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. ¿Quién es ese maligno que quiere oprimir tu vida o tu familia? El día de hoy vamos a decirle: se acabó tu tiempo en mi camino. Y si tú lo derrotaste, pues estate alerta y firme para seguir orando por otros, para interceder por otros, para ayudar a otros. Así como Dios le dio libertad al apóstol Pablo, por ejemplo, él empezó a servir a Dios para que otros tengan libertad también. Y cuando vino el maligno a perturbarlo a él supo qué hacer. En medio del problema o de la cárcel, aún estando en la misma cárcel, le pudo cantar a Dios con libertad. Y Dios se encargó. Cuando estuvo en la cárcel, Dios, por ejemplo, en Hechos 16, simplemente mandó un terremoto y abrió la cárcel, porque todavía no era tiempo de que muera Pablo. Era cuando Dios diga que él debía morir, ahí recién se debía acabar su vida. Su vida no debía cortarse con un problema, una persecución o una enfermedad, sino cuando Dios lo diga. Y si nuestra vida está en la mano del Señor, pues nosotros vamos a caminar en esas promesas, tomando posesión de lo que Dios ha ganado para cada una de nuestras vidas. En esta tarde, en esta noche, vamos a decirle a Dios: toma el control de mi vida. Y si tú tienes una batalla y tú estás peleando con algo, no va a ser en tus fuerzas, que no sea en tus fuerzas, en tu buena voluntad. Considera la palabra, considera la oración, considera el congregarte, considera el vivir en integridad. Mira lo que dice la palabra de Dios de ese problema. Y también mira cómo Satanás es debilitado y tiene que irse y es derrotado. Y tú vas a ver la fortaleza y la gracia de Dios en tu vida. Dios se ha traído para bendecirte y darte victoria.